qué sirve? Digamos, en un aspecto de comprensión superficial del ego, ¿sí? Comprender su estructura, ¿verdad? Sus transacciones, etcétera, 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 ¿verdad? Pero esto definitivamente no nos va a conferir, ¿verdad? El despertar eh, y mucho menos la comprensión. Entonces, para despertar nuestra conciencia tenemos que eh, usar la conciencia, ¿verdad? Y hacer entrar, ¿verdad?, a nuestra mente en un estado de silencio donde ella no grite, donde ella pueda gozar de serenidad, que es precisamente la que le va a irradiar la conciencia despierta, ¿sí? Entonces, hasta que no somos autoconscientes de sí mismos, eh, la mente, ¿verdad? Con sus proyecciones, con sus formas mentales, con su dualidad, con esa mente intermedia, ¿sí? No nos va a dejar profundizar y comprender a fondo la naturaleza equivocada del ego, ¿sí? Entonces, la mente puede ser un gran aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo, siempre y cuando nosotros sepamos conocer su naturaleza, ¿verdad? Y pues hay que reconocer el estado dual de la mente para, reconociendo la dualidad, ¿sí?, la dicotomía, el batallar, ¿sí?, lo relativo, encontrar la unidad, ¿sí?, o la no dualidad, ¿sí? Entonces, la mente interior pues es un instrumento de acción. Mediante la mente interior el ser o la conciencia se puede manifestar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nos hemos ya liberado del batallar de la mente, ¿sí? Dice el maestro Samael, ajá, que lo importante es llegar a la quietud y al silencio de la mente. Esa quietud y ese silencio devienen en forma espontánea, natural, simple y sencilla. Esto es algo maravilloso lo que dice el maestro Samael, porque si nosotros lo practicamos, lo vivimos, ¿sí?, día a día, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la autoobservación, la meditación, ¿sí? Y cuando nosotros pues obviamente hemos entrado ya en una quietud interior, en un silencio interior, ¿sí?, nosotros podemos hacer, o digamos que la conciencia puede contemplar, como dice el maestro Samael, sobre las aguas puras del océano de la mente universal. Podemos contemplar en estado de éxtasis todas las diabluras del yo pluralizado, ¿sí?, sin ser víctimas ni estar identificados o aquietados, ¿sí?, para querer entender o comprender al yo, ¿sí? Tenemos que estar en un estado de serenidad, de éxtasis, ¿sí? Ese éxtasis es propio del despertar. Y es a eso lo que tenemos que acostumbrarnos o tenemos que poner muchísima atención en ello, hermanos. Hay que confiar en nuestro ser. Esto es algo fundamental. Usted en la meditación tiene que tener fe en el ser, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Y la mente ya está queriendo hacer, ¿verdad? Y la conciencia inactiva, ¿sí?, dormida, condicionada por distintas formas mentales. Entonces no es posible, queridos hermanos, contemplar las diabluras del yo, ¿sí?, si nosotros no despertamos nuestra conciencia y por lo tanto nuestra mente interior, ¿verdad?, sea capaz, ¿sí?, de, de permitirnos mantenernos en un estado de autoconciencia de sí mismos, ¿sí? Entonces, eh,
Ujú. Ajá. A ver, aquí que tengo. Voy a leer algo del maestro, ¿sí? Bueno, después. Entonces, si nosotros no comprendemos el funcionamiento de la mente, es imposible que nosotros podamos eliminar el ego, ¿sí? Es imposible. Entonces, para que pueda venir dentro de nuestro mundo interior esa muerte tan ansiada, ¿verdad? Del ego, pues se hace necesario precisamente profundizar, ¿sí? Eh, en nuestra auténtica naturaleza interior, ¿sí? Entonces, hay que comprender y entender también qué es el ego, ¿sí? Porque cuando hablamos del ego, se nos viene a la mente como si fuera algo malo, ¿sí? El ego es malo, ¿sí? Y sucede que pues el ego es dualidad, ¿sí? Es bueno y es malo, ¿sí? Hay yoes muy buenos que no saben hacer el bien, como lo dice el maestro Samael. Hay yoes del orgullo que se lanzan a la misión, ¿sí? Hay yoes del orgullo que salen adelante en etapas cruciales o difíciles de la vida horizontal, ¿sí? Hay yoes del orgullo que nos llevan a hacer cosas, a hacer hazañas que luego hasta son admiradas por la humanidad, ¿sí? Pero, ¿qué es el ego? ¿Sí? El ego, pues, es consecuencia del sueño de la conciencia, ¿sí? De la hipnosis. Entonces, cuando la conciencia cayó en sueño, creó esa falsa realidad y entonces esa conciencia se embotella, ¿sí? Se condiciona por esas falsas percepciones que tuvo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos ego, esas formas mentales, ¿sí? Que precisamente nos impiden eh, pues vivir plenamente unidos con nuestro ser interior, tener conciencia de nuestro ser. Entonces, el ego es dualidad, es dual, es tiempo, es pasado, es futuro, ¿sí? Entonces, al momento de autoobservarnos, nosotros tenemos que estar libres del yo, ¿sí? De todo lo que es el yo, para precisamente comprender su naturaleza equivocada. Entonces, no hay ego si no hay esencia condicionada, ¿sí? Esto es algo importante que nosotros lo entendamos. Entonces, si mandamos al diablo al ego, pues también ahí está la esencia, ¿sí? Decimos, maldito ego, ¿verdad? Que me hace sufrir tanto, ¿sí? Pero ahí está la esencia condicionada. Esa esencia es la que le da, digamos, fundamento, la que sustenta al ego. Y es la esencia equivocada, hipnotizada o autohipnotizada, la que le sigue dando vida a esa forma mental equivocada que llamamos ego. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que disolver. Eso es lo que tiene que morir, ¿sí? Y es ahí donde entra, obviamente, la función de la conciencia, ¿sí? Aquí está, muy bien. Para comprender al ego, mis queridos hermanos, ¿sí? Muchas veces nosotros pues queremos apelar a la fuerza de voluntad para eliminarlo. No digo que no sea correcto, ¿verdad? Pero con la fuerza de voluntad no se puede eliminar el ego.
¿sí? Y esto lo complemento con lo que dice el maestro Samael. Dice, así pues, para conseguir la quietud y el silencio de la mente, la lucha no sirve, ni tampoco el esfuerzo, ¿sí? ¿Servirá acaso la fuerza de voluntad? En este caso concreto, no, ¿sí? Entonces, lo que ha dicho el maestro Samael es algo que si nosotros lo aplicamos en nuestras meditaciones y en nuestra autoobservación, nos va a hacer cambiar el panorama de la autoobservación y de la muerte del ego, ¿sí? Porque muchas veces nos esforzamos por comprender aquello, a ese yo, y estamos ahí en esa lucha y no acabamos, y de alguna manera tengo que comprender al yo, ¿verdad? Pero sucede que no somos conscientes de sí mismos, ¿verdad? Sucede que no estamos despiertos. Quien está condicionado por el batallar está dormido, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no podemos dividirnos, ¿sí? Entre observador y observado. Uh-huh. Dice el maestro Samael. Desgraciadamente salimos de esos momentos de dicha por el razonamiento. Nos saca el intelecto de nuestro estado paradisiaco. He ahí una gran desgracia. Si queremos llegar a ese silencio imponente, a esa quietud, necesitamos no dividirnos en pedazos, porque la mente siempre pasa por la mala jugada de de estarse autodividiendo incesantemente, ¿sí? Entonces, obsérvese a sí mismo en estos momentos y piense, mire, mi querido hermano, usted cuando se está autoobservando, usted se siente, por ejemplo, Juan, Pedro, José, se siente Estela Mari, se siente Ipannemuguani, se siente el nombre que tenga, Rafael, se siente, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué está observando ese yo? ¿Sí? Usted trata de comprender a ese yo, ¿sí? Entonces ve cómo se manifiesta en tal o cual forma. Es terrible, ese ego es terrible, sí, ¿verdad? Lo condenamos, lo juzgamos, lo pisoteamos, ¿verdad? Y sucede que pues ahí no hay quietud ni silencio, ¿sí? Y bien lo dice el maestro Samael, nosotros tenemos que estar en un estado de éxtasis, de quietud, de silencio, paradisiaco, para realmente salir de esa dicotomía del razonamiento, ¿sí? Y comprender a fondo al ego, ¿sí? Entonces no se necesitan tantas fórmulas matemáticas para eliminar el ego, sino se necesita tener amor, ¿sí? ¿Y qué es amor? Pues es precisamente el ser, ¿sí? Y esa naturaleza amorosa que nuestra Divina Madre nos profiere a nosotros, en esa autoobservación, ¿sí? Es la que nos ayuda precisamente a comprender y a morir en sí mismos, ¿sí? El amor es libertad, hermanos. El amor no puede ser condicionado, no puede ser un elemento condicionante. Entonces, cuando nosotros estamos divididos entre observador y observado, ahí hay condicionamiento, ¿sí? Pero cuando observador y observado se unen, ¿sí? Cuando el observador se ha observado a sí mismo y se ha hecho autoconsciente de sí mismo, entonces va a comprender que ha estado equivocado al admitir esa falsa naturaleza, esa falsa percepción que nosotros llamamos ego. Entonces, al unirse, obviamente, se libera o busca la libertad, ¿sí? Y nosotros apelamos al poder de nuestra Divina Madre
para que se elimine ese yo, ¿verdad? ¿Sí? Porque muy bien lo dice el maestro Samael, el yo no puede comprender ni eliminar al yo, ¿sí? Entonces, estar ahí divididos, autoobservándonos aparentemente, autocontrolándonos, entre que si me concentro y no me concentro, no, ¿sí? De esa manera no vamos a profundizar en sí mismos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comprender cuál es la función correcta. Esto es muy importante. ¿Cuál es la función correcta? ¿Cuál es la función natural de nuestra esencia libre y despierta? ¿Sí? Entonces, si nosotros comprendemos la falsa naturaleza de la mente, la falsa naturalidad que nos hemos autocondicionado, asimismo de la conciencia, incluso la falsa percepción que tenemos incluso hasta del ego, si nosotros comprendemos eso, la naturaleza del despertar, ¿verdad? Va a ir surgiendo de una manera más natural, ¿sí? Más profunda, ¿sí? Y esto nos va a ahorrar muchos esfuerzos, hermanos, ¿sí? Muchos esfuerzos, ¿sí? Porque admitimos y tenemos fe en el ser, ¿sí? Esto es algo maravilloso, 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 ¿sí? Entonces imagínense ustedes que cuando hay unidad, ¿verdad? Esa fracción de conciencia que estamos por comprender al unirnos, esa conciencia fraccionada comprende su condicionamiento porque ha comprendido su naturalidad, ¿sí? ¿Cuál es su autenticidad? En éxtasis. Entonces esa fuerza de éxtasis es la que nos libera, sentimos esas ansias de liberarnos de ese sueño que hemos creado, que llamamos ego. Sin condenar, sin justificarnos, ¿sí? Simplemente observando, 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 ¿sí? Entonces, conforme nosotros pues vamos profundizando, refinando nuestra autoobservación, pues obviamente vamos a desarrollar esa capacidad, esa visión de la conciencia sobre la mente, sobre la personalidad, sobre la dualidad, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que si nosotros lo vamos aplicando todos los días, frecuentemente, les aseguro que vamos a ir despertando. Y por lo tanto la muerte va a tener otra octava, ¿sí? Nuestro ser va a aprovechar muchísimo, ¿verdad? Esto que aquí dice el maestro Samael, para que profundicemos aún más, ¿verdad? En esa comprensión, ¿sí? Entonces, todo esto tiene octavas. El maestro Samael, en el libro de las tres montañas, ¿sí? En el capítulo de la vaca sagrada, menciona que no basta con comprender al ego, ¿sí? Sino hay que comprender su hondo significado. Y esto es algo revelador, o sea, si nosotros profundizamos en esto que anteriormente he dicho, ¿verdad? Y que el maestro nos dice, ajá, pues esa es eh, el medio, la manera de poder comprender el hondo significado del ego, ¿sí? Y que surja en nosotros la comprensión creadora, ¿sí? Su nombre lo dice, es creadora, ¿sí? Pero si nosotros decimos, oh, no, yo prefiero utilizar lo que ya conozco, ¿sí? Y me pongo mejor a reflexionar sobre lo que ya conozco y en base a lo que ya sé voy a observar al ego, ¿sí? Entonces
ahí ya hay condicionamiento y muy difícilmente puede haber comprensión creadora. Sí, somos tan increíbles que puede surgir por ahí alguna idea bastante espiritual o revolucionaria, ¿verdad? Pero la comprensión creadora es consecuencia de el silencio y el éxtasis interior, ¿sí? Libre de la opción conceptual, libre del batallar, ¿sí? Entonces, en ese mismo capítulo, el maestro Samael comenta, seguido de que hay que llegar al hondo significado del ego, que no solamente basta con comprenderlo, dice que él eliminó el 50% del ego sin necesidad de trabajar en la magia sexual. ¿Sí? Esto es algo que también, si nosotros ponemos atención, ¿verdad? Nos sirve de bastante, de punto de apoyo, de un punto de referencia. ¿Sí? Y este punto de referencia a nosotros nos da aliento, porque en estos tiempos tan crudos, lo único que vale hoy es morir, hermanos. Morir despiertos, despertar y morir. Lo demás se dará por añadidura, ¿sí? Que si el ser o la ley nos confiere la oportunidad de ser misioneros, oh, maravilloso. Que si el ser y la ley nos confiere la oportunidad de tener un matrimonio, una familia, maravilloso, ¿sí? Maravilloso, ¿sí? Pero nosotros podemos eliminar el ego, obviamente, no hasta donde queramos, sino hasta donde nuestro ser interior nos permita. Pero de que se puede despertar en un nivel, ¿sí? No nos podemos conformar, ¿sí? Con solamente conceptualizar la clave de sol, ¿sí? Hay que profundizar más, ¿sí? No nos conformemos, ¿sí? Hay que buscar, hay que estar abiertos. La naturaleza del despertar es apertura interior, ¿sí? Pero si nos acostumbramos a decir o a pensar o a sentir que ya lo sabemos, ¿verdad? Pues ya estamos limitados, porque la conciencia no puede crear, ¿sí? No puede comprender, porque ya nos sentimos a sí mismos que ya hemos comprendido lo suficiente. Y esto no es así. La naturaleza de la sabiduría es algo foático, es el fuego, es INRI, se renueva incesantemente, ¿sí? Hay que tornarnos ignorantes a conciencia, ¿verdad? Para que surja la sabiduría. La auténtica sabiduría está, está alimentada por el amor, ¿sí? No hay sabiduría sin amor, ¿sí? Y esa sabiduría es la de la conciencia libre, despierta, autoluminosa, diáfana, elástica, ¿sí? Con una mente elástica, ¿sí? Hermanos, esto es algo realmente muy alentador para mí y espero que lo esté siendo para ustedes, ¿sí? Porque realmente da esperanzas, ¿sí? Da mucha esperanza el poder profundizar más en nuestro trabajo del despertar, en nuestro trabajo de la muerte del ego, que es algo para el ser y por el ser, ¿sí? Y que es algo que también podemos hacer por la humanidad, ¿sí? Por los maestros. Vale la pena morir por amor y fe a la enseñanza del avatar, ¿sí? Por el sacrificio que todos los bodhisattvas han hecho, ¿sí? No solamente de la gnosis, sino de todos los grandes maestros y los no tan grandes maestros que nadie conoce. Vale la pena por el logo solar, ¿sí? Por el Cristo, ¿sí? Renovarnos, abrirnos. Entonces,
como dice Pablo de Tarso, ¿verdad? Si nos hacemos ignorantes, puede surgir en nosotros la auténtica sabiduría. Cuando Sócrates dice que yo solo sé, ¿no?, que no sé nada, pues él está dando entrada precisamente a la sabiduría del ser, ¿sí? Porque la mente no sabe nada, ¿sí? Quien sabe es el ser, la conciencia despierta, ¿sí? Entonces ese es el sabio. El sabio es el que actúa despierto. Ese es el sabio, ese es el gnóstico. El gnóstico definido, el gnóstico serio, el que despierta su conciencia, ¿verdad? Y de su conciencia surge la comprensión creadora, ¿sí? Y esto, si así lo hacemos, si así procedemos, siempre nuestro trabajo interior va a ser algo nuevo, algo fresco, ¿sí? Algo renovador, algo progresivo, ¿sí? Algo luminoso, ¿sí? Y es algo que pues lo dice el maestro Samael, ¿sí? No me lo estoy sacando de la manga, ¿sí? Entonces, esto es parte también de los sacrificios conscientes, ¿sí? Y de los padecimientos voluntarios, ¿sí? Sabemos que hay niveles y niveles, ¿verdad? Pero hay que sacrificar nuestro dolor, ¿sí? Hay que sacrificar la batalla. Estamos muy acostumbrados a luchar, a esforzarnos por adquirir determinada cosa o para llegar a tal objetivo. Es un esfuerzo constante por progresar y alcanzar aquello, ¿verdad? Que luego decimos, oh, ya estoy cansado, ya no puedo más, ¿sí? Estoy muy cansado, ¿sí? Yo siento que no puedo morir, no puedo despertar, no puedo hacer la misión, no me puedo sacrificar por la humanidad, no puedo ayudar a la humanidad. No, pues así nunca vamos a crear la bodichita, así nunca va a surgir en nosotros el hombre. Y Samael Hombre ha venido a que nazcan hombres, hermanos. Hay que creer, hay que tener fe en el Maestro. ¿Sí? ¿Por qué no morimos? Porque no creemos en la muerte, porque no tenemos fe en la muerte. ¿Por qué no buscamos el despertar? Porque no hay fe sincera, seria, ¿sí? Y nos hemos distraído, ¿sí? Sí, hay muchos temas de que hablar en la enseñanza gnóstica, de antropología, de filosofía, de astrología, de tarot, de cábala, incluso de alquimia, podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Pero si no nos centramos en lo primordial, en la base ética de nuestro ser interior, ¿verdad? En el aspecto ontológico y psicológico, pues entonces todo lo demás va a ser algo como sin sabor, pues. Puede usted dominar muchos temas, puede saber mucho, pero es un ignorante, ¿sí? Entonces, uno se tiene que considerar un ignorante ante el ser, ¿verdad? Para poder aprender, ¿sí? Y eso hay que sacrificarlo. Hay que sacrificar a nuestro querido ego, a nuestra personalidad, ¿sí? ¿Qué importa esto? ¿Sí? Lo que importa es el ser y nada más que el ser. Y eso nos define por el ser. Despertar nos define por el ser. ¿Cómo se puede definir por el ser un dormidote? ¿Sí? Que tiene quizás muy bellos conceptos, ¿verdad? Pero no está definido por el ser. Viene la tormenta o vienen las tormentas y en cualquier momento se viene abajo todo, ¿sí? Entonces usted puede aprovechar esta existencia que tiene, la edad que tenga, ¿sí? Siempre y cuando usted sea responsable, sea serio y sea honesto, ¿sí? Si usted es honesto consigo mismo, oh, no hay más que morir, no hay más que despertar por el ser y por la gran obra del Padre. Hay que pensar nada más en función del ser y esto nos va a ir dando la pauta, ¿verdad? Para seguir adelante, para salir adelante en nuestra vida, ¿verdad? Y poder ser un vehículo también para ayudar a otros,
Porque ¿qué calidad puede tener el sacrificio de alguien que no muere y que no despierta? No puede ser consciente de la realidad íntima de aquellos con quienes se relaciona. Usted conoce la realidad psicológica y esotérica de con quienes se relaciona. Usted es consciente de su propia realidad física, psicológica y esotérica. ¿Sí? ¿Cómo puede uno ayudar de una mejor manera a alguien más allá de la dualidad? ¿Sí? O dentro de la dualidad, pero sin ser presa de ellos, ¿sí? De esa dualidad, a la humanidad, ¿sí? No son solo personas, son esencias los que están ahí. Usted es una esencia. Y si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, eso, a esa una esencia la que tiene oportunidad usted de entregarle la gnosis, ¿sí? O de simplemente compartir algo que nos alimente, que nos motive a realizar algún trabajo, ¿sí? Alguna misión. Y esos son sacrificios conscientes. Sacrifica uno al querido ego, ¿verdad? Y no se diga la vida horizontal, ¿verdad? Los, los parámetros de la vida horizontal, ¿verdad? Y eso es un sacrificio consciente, ¿sí? Ahora bien, también se entiende por sacrificio consciente cuando quizás se nos prueba algo, tenemos una prueba, y entonces, pues digamos que para el que más o menos tiene una fuerza de voluntad algo fuerte, pues se autocontrolará, ¿sí? Se dará cuenta de que cierto yo se quiere manifestar y autocontrol, ¿verdad? Se esfuerza porque no se le manifieste el ego y siente que se le sale un ojo, que se le tapa el oído, que se le destapa el otro, que se le sube y baja la presión, ¿verdad? Que se le retuerce los intestinos, que tiembla, que suda, bueno, etcétera, ¿sí? Por lo menos usted ante un insultador se está autocontrolando, ¿verdad? Está sacrificando, está controlando su cuerpo, su palabra, su lengua, ¿verdad? Se está moderando, pero eso no significa que estemos despiertos, ¿sí? Eso no significa que haya comprensión creadora, ¿sí? Porque bien el maestro Samael lo dice que la comprensión suple a la voluntad o la fuerza de voluntad. Cuando nosotros hay comprensión, no se necesita la fuerza de voluntad. Entonces quizás ante el insultador, si uno en ese momento está despierto, pues los insultos no llegan a nadie, ¿sí? Porque no está el yo, no está el yo que puede ser herido, no está el yo que pueda llenarse con todas esas formas mentales, esas palabras, sino que está la esencia despierta, luminosa, consciente de sí misma. No tiene entrada, palabras huecas, vacías, sin significado, sin importancia, ¿sí? Y uno es autoconsciente del insultador, ¿verdad? Porque su nivel de conciencia en ese momento, obviamente, es condicionado. Y como uno ya ha comprendido, ¿verdad? O comprende la naturaleza del ego, pues le resulta en cierta manera eh, fácil de lidiar, entre comillas, con el insultador, ¿sí? Y así, con todos los escenarios, ¿sí? Entonces, padecimientos voluntarios, eh, pues tiene ahora sí que un gran campo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, existe y hay una práctica muy bella, muy especial, muy mágica, que desde la época del maestro Samael y bueno, todas las culturas iniciáticas y digamos las tradiciones iniciáticas serias la han llevado, pues es el trabajo nocturno, ¿sí? Que es algo muy natural y muy normal, no tiene nada de extraordinario, ¿sí? Nada de nuevo, es algo que pues hace muchos años
desde los gnósticos primitivos se practica. Entonces el trabajo nocturno, las vigilias nocturnas, son un medio para que quien quiere despertar pueda encontrar el despertar, pueda por lo menos ser consciente de su realidad interior, de su realidad esotérica. Ahora bien, no significa que por el hecho de que uno haga trabajos nocturnos y tenga percepciones clarividentes, no significa que esté despierto. Puede desarrollar una gran fuerza de voluntad, ¿sí? Y encontrar una práctica bella en el trabajo nocturno, ¿verdad? O hacer incluso hasta la práctica de la muerte del ego algo mecánico, ¿verdad? Eh, pero lo importante es que si uno aprovecha la vigilia nocturna y aparte hace el trabajo del despertar, y todo eso lo une con la muerte, todos estos elementos unidos, es algo maravilloso. Si alguien aprovecha el trabajo de la noche, es algo mágico que nosotros tenemos que aprovechar mucho, mucho. Nos sirve para eh, desarrollar muchas cualidades, ¿sí? Y para renunciar a tantas cosas, ¿sí?